Sean bienvenidos. Tenemos esta oportunidad otra vez de compartir estos momentos delante de Dios y delante de las enseñanzas que nos dejó Él. Les invito a que se pongan cómodos. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en la experiencia que Él dejó para con los creyentes, para que conozcamos su amor y su salvación. Así que les invito a que me acompañen orando a Dios para pedir su bendición, su guía, de manera que nuestra enseñanza de hoy sea de provecho para todos nosotros. Acompáñenme, por favor. Gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de estar delante de ti en esta ocasión. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Todas las cosas que nos dejaste para edificar y fortalecer y alentar nuestros corazones a vivir para ti. Señor, te pedimos tu bendición sobre cada vida y cada persona que está delante de tu palabra hoy, que tú puedas tocar su corazón, alentarlo, fortalecerlo, ayudarlo en su necesidad o traerlo a la salvación según lo que cada uno necesita, Señor. Te agradecemos estos momentos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues sean bienvenidos. Hemos estado platicando, compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios en la experiencia de la Pascua, aquel primer evento en donde Dios guió a Israel para encontrar la libertad, para encontrar la liberación que Él prometió y para comenzar a cumplir y hacer realidad las promesas que en la antigüedad le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Así que, como vimos en la lección o en las lecciones pasadas, Dios en su fidelidad y en su misericordia pasó haciendo un juicio sobre Egipto y a la vez mostrando su misericordia para los creyentes en Israel. Aquellos que obedecieron y según el proyecto de Dios que les reveló, pudieron poner la vida de un inocente por ellos en lugar de ellos. La vida de un cordero que dio su vida por ellos para darles la solución al problema de la culpa y la condenación del pecado y para traer sobre ellos esperanza y liberación. Es decir, el ángel que traía la justicia como juicio para Egipto no los tocó a ellos porque la sangre de este cordero que Dios dio había sido testimonio de que no eran culpables. Porque Dios decidió que ellos supieran que había una manera de encontrar la salvación, la redención, la justificación. Así que Dios dio a ese cordero que tenían que el día 10 del primer mes del año, bueno, el primer mes para ellos, el mes de Abib, ellos apartaban un cordero el día 10 y estaba en casa durante 4 días y el día 14, aproximadamente entre las 2 tardes, dicen, a las 3 de la tarde, tomaban la vida del cordero, lo degollaban y la sangre la derramaban y la aplicaban sobre los dinteles y los postes de las casas. Y así el ángel justiciero, cuando veía esa sangre, pasaba de largo y no tocaba la vida de los primogénitos de Israel. No obstante, todos aquellos que no escucharon la palabra de Dios, que no la creyeron y que no hicieron este sencillo acto de fe en una provisión divina para encontrar la justicia o la justificación y la salvación, tuvieron que padecer las consecuencias de haber quebrantado la ley, de haberse rebelado contra la justicia. Y entonces el pueblo de Israel tenía que comer este animal que había sido ya sacrificado, lo tenían que preparar de una manera especial con hierbas amargas y rápidamente durante esa noche toda la casa de los judíos tenía que estar comiendo este cordero y no tenía que quedar nada y no tenían que quebrar hueso suyo y el siguiente día salieron liberados por el poder de Dios a través de la entrega de este inocente en lugar de ellos. Y Dios les dio gracia para salir. Y vemos cómo en la narración que hemos estado estudiando salieron en camino al desierto y el faraón se endureció contra Dios y contra ellos y quiso ir en contra de ellos para regresarlos a la esclavitud. Y vimos cómo el poder de Dios se manifestó, se glorificó, se dio a conocer en el mundo, en la tierra, en el espacio, en el tiempo, en la historia de la humanidad y actuó juzgando a Egipto
al faraón y a su ejército. Entre tanto que en ese mismo evento el pueblo de Israel era liberado, era salvado, era llevado de esa posición de esclavos a una posición de libertad. De esta manera aprendimos cómo Dios ha hecho para poder liberarnos. Vimos que nuestro enemigo ha sido derrotado por la sangre del Cordero, a través de quien Dios nos ha recibido y nos permite tener acceso a esa justicia que necesitamos para tener relación con un Dios santo y a esa nueva vida que Él prometió, de la cual, en la experiencia de Israel, hemos estado aprendiendo lecciones muy importantes. En el último domingo que estuvimos platicando, vimos cómo Israel salió en rumbo al desierto y en esa experiencia ellos encontraron, después de haber visto las maravillas de Dios, después de haber visto el poder de Dios manifestado para su salvación, encontraron la realidad de su humanidad y de su vulnerabilidad. Y durante 3 días caminaron en el desierto y tuvieron sed. Y cuando llegaron a un estanque que parecía la solución, ellos se quejaron contra Dios y contra Moisés, o contra Moisés y contra Dios. Y ellos estuvieron en una actitud de amargura. Y en esa ocasión, cuando trataron de saciar su sed en esas aguas, las aguas estaban amargas y no pudieron saciar su sed. Y entonces clamaron a Moisés queriendo pues que él diera cuenta de lo que estaba pasando, buscando que él fuera el chivo expiatorio de su frustración, de su amargura, de su resentimiento, porque no tenían lo básico. Y Dios quiso, claramente en el pasaje que estudiamos el domingo pasado, quiso que Israel supiera lo que había en su corazón. Los probó, dice la Biblia, para que ellos supieran lo que había en su corazón y pudieran buscar un corazón nuevo. Y entonces les dio una lección gráfica a través de un mandamiento donde Dios le dijo a Moisés: toma este árbol y ese árbol mételo a esas aguas amargas y las aguas se van a endulzar. Y tal como Dios dijo, sucedió. Y entonces esas aguas pudieron beberse y Israel en ese momento recibió la respuesta a su necesidad, pero a la misma vez una lección muy importante. No se puede ir en rumbo a la tierra prometida, en ese camino en comunión con Dios, con amargura y resentimiento. No se puede vivir la vida cristiana con una ingratitud. Ellos estaban experimentando una liberación totalmente extraordinaria y en lugar de someterse al poder que les liberó y a la gracia que se les ofreció, se quejaron y se quisieron ir en contra, en primer lugar, de ese líder que Dios usó para llevarlos a esta liberación y después contra Dios mismo, como vamos a verlo. Bueno, nuestra lección de hoy continúa porque el camino a la tierra prometida todavía es largo para Israel. La narración en el libro del Éxodo nos da cuenta de la experiencia que ellos tuvieron, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, nos explica lo que pasó en esa jornada, en esas jornadas donde Israel, llamado a tener una relación con Dios y a disfrutar de ese cuidado y protección sobre la base de la obediencia y la confianza en el amor, en lugar de eso ellos entregaron una experiencia totalmente contraria. Lo que pasó en el desierto es un para nosotros. Vamos a no codiciar qué sucede. El hecho de que el libro de los Hebreos, de donde voy a tomar el pasaje que sí, es un libro muy especial en el Nuevo Testamento, que está diseñado y está destinado a los hebreos que estaban siendo testigos de la conversión de muchos dentro de sus sociedades, de sus grupos sociales, tanto en Israel, en Jerusalén, como en las provincias del Imperio Romano. Muchos escuchando y se estaban convirtiendo. Ellos fueron los primeros que aceptaron a Cristo. Desde luego, no toda la nación, un grupo pequeño que fue más que el evangelio se predicaba. Problemas. Porque tenían una tradición arraigada. Han heredado una tradición religiosa que Dios dio a Moisés. Así que estaban en un gran conflicto. Aparentemente, lo que se estaba predicando acerca del Mesías no era lo que Dios había hecho con entendido y estaban haciéndolo, pero había un problema.
Muchos estaban siendo engañados en la religión para rechazar el testimonio de Jesucristo. A un legalismo, a una religiosidad que les impedía creer el milagro maravilloso de los hebreos. Es un que pretende persuadir a los que no se han convertido, que están participando de la obra maravillosa que Dios está haciendo entre ellos, en sus comunidades. Ya algunos de los hermanos o parientes o amigos se han convertido y dan testimonio de la maravillosa obra que Dios está haciendo en sus corazones a través del nuevo nacimiento. Han encontrado la paz, el perdón de sus pecados, están viviendo una vida nueva, pero otros están muy reservados. Están diciendo, no, pero es que Moisés, es que el templo, es que la religión, es que las cosas que nos enseñaron nuestros padres. Y entonces están en un gran conflicto porque están tomando una decisión equivocada. Están decidiendo no creer un testimonio que Dios está dando. Y por eso es importante el libro de los Hebreos para ellos, como judíos de nacimiento y herederos de las promesas de Abraham, que ellos son los primeros destinatarios de toda la obra de Dios. También, como todos los seres humanos, tienen que decidir creerle a Dios o no creerle. Así que el inicio de nuestro mensaje dice así en el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del movimiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote, casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, este tiene mayor honra. Toda la casa es hecha por alguno, pero es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, prácticamente los primeros versículos tratan en el libro de los Hebreos de aclarar a todos los lectores que tienen dudas respecto de que si es cierto que Jesús es el Mesías y que si es cierto que el Mesías es Dios mismo hecho un hombre. Les trata de decir que el impedimento que ellos tienen para creer, que es atribuir a Moisés una mayor confiabilidad, un mayor testimonio de parte de Dios, etcétera, que es un gran error, porque Moisés era simplemente un siervo. Aunque fue fiel en lo que Dios le confió, era un siervo. Así pone el ejemplo: la casa es construida por alguien, pero el dueño de la casa es mayor que la casa. Entonces, con los argumentos de este párrafo y los que siguen, claramente se nos enseña que tenemos una responsabilidad. La responsabilidad tanto para judíos como para gentiles, o sea, israelitas o mexicanos o de cualquier nacionalidad, tenemos la responsabilidad de recibir el testimonio que Dios da o no hacerlo. Y ese es el tema que nosotros tenemos que aclarar, y es el tema que trata el libro de los Hebreos, y es las advertencias que tienen, que son bastante serias. En el capítulo 6 y en el capítulo 10 de Hebreos se dice claramente que hay un gran peligro que corren estas personas, que es mantenerse en incredulidad al testimonio que Dios ya dio respecto a la salvación, que concuerda completamente con todo lo prometido a los patriarcas y con todo lo que Dios que incluyó a través de la ley de Moisés, en donde Dios claramente explicó que la salvación era a través de la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo. Así, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
Y bueno, ellos tenían el testimonio de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el pasaje que nosotros estamos estudiando en el desierto. Lo que sucedió ahí es que Dios manifestó de una manera extraordinaria y maravillosa su obra a favor de Israel, y ellos, a pesar de todo esto, no creyeron, no quisieron creer. Y es importante entender esto porque nosotros como personas, de la misma manera, tenemos la responsabilidad, el derecho y la libertad de elegir qué vamos a creer respecto a las necesidades básicas. En aquella ocasión, como vimos, Israel fue probado a través de las cosas más básicas. Y vamos a seguir leyendo cómo esas cosas básicas Dios las proveyó de antemano. Y sin embargo, aunque fueron provistos, continuaron en una actitud de incredulidad. Y esta es la enseñanza que hay para nosotros respecto a lo que Dios ya ha revelado, a lo que Dios ya ha enseñado. Él ya dio testimonio de su salvación. Y en este pasaje que está aquí en el texto dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esta enseñanza tenemos que comprenderla porque lo que sucedió con Israel en el desierto es que Dios estuvo con ellos todo el tiempo invitándolos a creer, dándoles testimonio por un lado de su misericordia, por otro lado de su fidelidad, pero también por otro lado de la libertad que tenían para creer o no creer. Ellos tenían que vivir la cotidianidad, tenían que encontrar cada día lo que se necesitaba y en cada día tenían que descubrir en su relación con Dios lo que necesitaba su alma. Hay una lección importante en el texto que vamos a leer, que es lo que continúa en la lectura del libro de Éxodo. Lo voy a leer. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Moisés a toda la congregación, a la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, diciendo,
Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana en derredor. Haz del desierto una cosa menuda, honda menuda como escarcha sobre la tierra, y viendo los hijos de Israel se dijeron, ¿qué es esto? Que no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. De él cada uno según que pudiere comer, según lo que un gomer por cabeza, 2.2 litros en medida de capacidad de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, y cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno, y todos los príncipes vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Vemos la continua expresión de fidelidad de Dios para con un pueblo, como vemos, no tan contento, ni agradecido, ni cómodo, ni feliz, sino un pueblo quejoso y un pueblo desobediente y un pueblo necesitado de aprender lecciones importantes. Dios les dio el pan, una semilla que solamente Dios puede dar, no crecida según las leyes de la naturaleza, sino hecha por el poder sobrenatural de Dios. En efecto, Dios intervino en la historia humana a favor del pueblo de Israel. Así, este pan del cielo sació su hambre y ellos tenían que recibir este pan de una manera especial. Entonces, en la experiencia, ellos comenzaron a recoger y claro, viendo que había abundancia, alguno quiso tener para, no sé si se trataba para el futuro, para no depender en el futuro de Dios, o para comercializarlo y tener ganancia, para especular con el grano, o simplemente por una rebeldía. ¿Por qué vamos a ser como Moisés, obedientes? Nosotros queremos ser rebeldes. Eso para los como él, que dependen de Dios. Nosotros queremos caminar en rebeldía. Como quiera que haya sido el motivo del corazón de los que lo hicieron, simplemente no obedecieron. Sin embargo, Dios en su fidelidad les quiso dar la lección de su misericordia y de su fidelidad. Y el contraste entre esta experiencia de queja, de amargura, de incomodidad del pueblo a causa de la necesidad temporal, Dios está planeando algo precioso para ellos. Dice así, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día santo de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no lo hallaréis. Entonces Dios introduce en su relación con el pueblo un evento importante, el día de reposo, que se traduce Sabbat, que es el 7º día, el sábado,
y que Dios decidió ponerlo como una regla perpetua entre Israel y Dios, entre el creyente y Dios. Un concepto importante. Resulta que el hombre tiene que reposar respecto a la angustia y ansiedad que le causa la vida a causa de su necesidad. Un reposo que Dios nos invita a tener. En lugar de sacar la vara de la disciplina o decirles necios por qué no escuchan y por qué no obedecen, Dios les invitó a descansar respecto a sus necesidades. Ese día no tenían que hacer nada. Todo dependía de la provisión de Dios. Pero sí tenía un propósito ese descanso. El descanso es que ellos reflexionaran en su corazón, que ellos analizaran su corazón, que ellos buscaran su relación con Dios, que ellos reconocieran a Dios, al que les dio todo lo que ellos tienen. Un día especial, no por el hecho de no hacer nada en sí, sino por el hecho de que está consagrado a Dios. Es un día para Dios, en donde el hombre lo que debe hacer es buscar su relación con Dios. Desde luego, el mandamiento se extendió y en la ley de Moisés quedó estipulado con lujo de detalle todo lo que se tenía que hacer en el. Básicamente, nada. Todo tenía que ser preparado para que el siguiente día la necesidad humana estuviera cubierta. Y se preparaba en base a lo que había provisto para ellos. Así que este concepto del día de reposo es un concepto muy importante en la Escritura. De hecho, uno de los mandamientos de la ley que Dios dio a Moisés es guardar este día, no quebrantarlo, es decir, no vivir la vida sin depender en uno mismo, sino vivir la vida abandonando la fidelidad y a la misericordia en un descanso respecto a la necesidad personal que cada uno tiene. Es importante el concepto porque Dios llamó al hombre a esta comunión, a esta experiencia de descanso. Dice así: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Entonces, estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el día 7º. Nadie salga en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Bueno, a partir de ese momento Israel tiene que detener su camino cada semana y no hacer nada. No solamente tiene un propósito considerando la condición humana y su necesidad de recuperación, de descanso, sino tiene como propósito que el hombre se encuentre con Dios en una experiencia de dependencia total de Dios. El reposo al que Dios nos llama es un reposo no solamente de las cargas de la vida, de las cuentas que pagar, del cansancio físico. Es un reposo que va más allá. Es el reposo en donde Dios reposó de todas sus obras. Porque cuando Dios creó al hombre, después de haber hecho toda su obra hasta el 6º día, en el 7º día ya no hizo nada porque ya todo estaba hecho. Y Dios invitó al hombre a entrar a ese descanso, reposo, de que la obra está completa. Y esta es la enseñanza importante que nos aclara el Nuevo Testamento, que implica la obra completa que Cristo Jesús hizo a nuestro favor para que nosotros tengamos el descanso y la paz que viene de Dios como un regalo, como un obsequio. Ellos tenían que guardar el 6º día todo lo necesario para el 7º porque ya habían sido provistos durante ese tiempo. Así que ellos tenían que descansar porque Dios ya había dado todo lo que necesitaban. Y esta es la lección. Dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día.
Bueno, la lección es importante. Dios ha provisto para nosotros no solo la vida en sí, los días, las horas, los recursos, más o menos, aquí estamos, viviendo y caminando hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios prometió. Dios ha dado promesas, nos ha hecho despertar al hecho de que no podemos poner nuestra esperanza en lo temporal porque se esfuma, sino que Dios nos ha hecho preciosas y grandísimas promesas de vida eterna a través de Jesús, de paz con Dios. De las primeras cosas que se tienen que apreciar en el día de reposo, en el sentido espiritual, es la obra completa que Jesús realizó a nuestro favor para presentarnos delante de Dios sin mancha. Ese sacrificio completo en la cruz del Calvario, en donde nuestros pecados fueron cubiertos. Esa obra completa que nos da la justicia que nos permite acercarnos a Dios y nos da la victoria sobre la corrupción. Esa nueva vida que Dios puso a nuestro alcance a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que la nueva vida implica un caminar con Dios por fe. Cuando la Escritura nos habla del pueblo de Israel en este camino al desierto, como estamos viendo, nos enfrenta a una realidad humana. No eran ángeles, personas perfectas, al contrario, casi nos vemos reflejados en estas actitudes que narra el libro de Éxodo, de después de haber dado los mandamientos concretos y claros, exactamente hacen lo contrario. Esta es la naturaleza humana. Por eso ellos necesitaban más que ser herederos naturales de Abraham, como descendientes, como nación, pueblo de Abraham, tenían que tener el corazón que Abraham tuvo, de fe o credulidad al testimonio que Dios dio. Ellos vieron las maravillas en el Mar Rojo, vieron las maravillas en Egipto, están viendo las maravillas en el desierto, pero el corazón de ellos no tiene la actitud correcta de confianza en el amor, de entrega a la fidelidad manifestada, una fe viva que le permite a Dios cumplir su propósito de hacernos entrar en el reposo. No hay nada más hermoso que saber que tus pecados han sido perdonados. No hay nada más hermoso que saber que toda la justicia que el Dios perfecto y santo demanda por su propia esencia ha sido puesta a mi cuenta y a tu cuenta si tú has creído. Y que Dios nos ha recibido y nos recibe como sus hijos, que la obra completa ha sido puesta a nuestra cuenta solamente por un acto sencillo. No podríamos argumentar ninguna justicia propia ni ninguna virtud personal. No podemos hacer eso. Bueno, yo no. Sé que soy una persona muy imperfecta, pero he creído lo que Dios dice. Y Dios dice que yo soy perfecto porque la sangre de Jesús me ha presentado así delante de Él. Este es el testimonio que Dios ha dado, que la vida eterna está en Jesús, y quien tiene a Jesús tiene la vida eterna. Los hebreos, en su camino al desierto, que nos van a dar varias lecciones, cometieron el peor error que se puede cometer. No obstante el testimonio evidente y suficiente, que además suple todas tus necesidades, todavía tienes la reserva de guardar tus propios deseos para ti y pensar que Dios no puede satisfacer lo que tú quieres, porque tú sabes que lo que tú quieres no es lo de Él, sino lo tuyo. El problema de Israel no fue que no estuviera el poder de ellos a su alcance. De hecho, no todos fueron incrédulos. Una porción importante del pueblo sí creyó, entre los cuales obviamente estaba Moisés, Aarón, María y otros creyentes de los cuales se habla en el libro de Éxodo. Y en el camino hacia el desierto hubo muchos que manifestaron una fe viva, pero una gran mayoría, especialmente los mayores de 40 años, que vieron todo lo que Dios hizo y no quisieron creer, ellos no pudieron heredar la tierra prometida. Y aquí está la lección para nosotros. Voy a leer esta otra parte que está en el versículo 16 de Éxodo 31 en adelante, porque contiene puntos importantes. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová
os ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo di de comer en el desierto, y cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de una era, aproximadamente 2.2 litros. Sacando cuentas, la verdad es que son casi 6,000 millones de litros, 40 años, 1 millón de personas, 7 días a la semana, 365 días, 2.2 litros. Se puede hacer fácil la cuenta calculando que fueran 1 millón de personas. Algunos calculan que eran mucho más. Bueno, Dios no tiene problema para hacer estas maravillas. Mantiene funcionando el universo en su grandeza y complejidad, y el cuerpo humano en su perfección y exactitud como una máquina perfecta que sabemos que cuando pierde tantito el equilibrio, la muerte llega, y llega rápido. Es una maravilla la vida, y Dios lo está haciendo todo el tiempo. El problema no está en el poder de Dios o en que no haya un testimonio. El problema es que se tiene que creer o no creer lo que Dios propone. No es que tú no sepas que la vida está y se te da y la puedes disfrutar. Es que Dios te está diciendo que hay un problema mayor. Tú tienes necesidad de ser liberado de la esclavitud de la corrupción. Tú tienes que ser liberado de la amargura y el resentimiento que hay en el corazón. Tú tienes que recibir de Dios lo que necesitas. Así fue hecha la vida. A menos que quieras tú tomar su lugar y tú darte a ti mismo lo que tú necesitas, que es parte de la propuesta del diablo para el hombre. Una propuesta de orgullo, de suficiencia, de vanidad, que solo ha llevado a la humanidad a su desastre y muchas almas al infierno. La idea de este mensaje es que tú sepas que hay un sitio de descanso que Dios planeó para ti y para mí. Un lugar seguro en donde Dios propone que tú encuentres la paz, que tú encuentres el descanso. Ese sábado, ese día de reposo, ese lugar donde puedes encontrar todas tus necesidades satisfechas, ese es el que Dios proveyó para nosotros. Dice así este pasaje con respecto a Israel. Estoy leyendo el libro de Hebreos, el versículo 3, 11, en donde Dios habla de lo que pasó con Israel. Dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Dios es totalmente sabio y hábil para manejar la verdad, los tiempos y la necesidad personal. La historia de Israel en el desierto solamente es una enseñanza que nos permite ver el peligro de usar nuestra libertad equivocadamente. Dice aquí que nosotros veamos que entre nosotros no haya un corazón malo de incredulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la libertad de atribuir al testimonio que Dios da falsedad y declararlo inaceptable. O, en su defecto, tenemos la libertad de atribuir al testimonio de Dios necesario, suficiente y deseable, que lo necesitamos. En su sabiduría Dios lo proveyó por eso, porque Él sabía que nosotros íbamos a necesitar reposo, necesitar esperanza, necesitar descanso, necesitar aliento, necesitar todo lo que necesitamos. Y Él quería encontrarse con nosotros en este desierto de la vida para poder suplir nuestras necesidades, de las cuales la más importante de todas es la salvación.
Israel necesitaba saber que la obra de Dios sería a favor de ellos para vida eterna, no solamente para darles una nación, un territorio y la posibilidad de desarrollarse como nación y finalmente traer al Mesías, porque en realidad ese era el propósito de la nación de Israel. Ese es el propósito, que Dios pueda traer de entre ellos al descendiente por el cual todas las promesas hechas se cumplirían, es decir, Jesús de Nazaret. De manera que la enseñanza es clara. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es un resumen de lo que pasó en el desierto. Israel, vez tras vez, fue invitado a confiar en Dios y descansar en Él, porque eran testigos, beneficiarios de toda la obra de Dios. Todos los días comían maná. Todos los días la luz del sol no los quemaba en el desierto. Todos los días la roca les seguía y les proveía. Y sin embargo, muchos de ellos, a pesar de la evidencia, no creían. Atribuían a la casualidad, decían que esto no podía ser, no lo podían entender, preferían no pensar, pero en realidad en sus corazones quisieron volver a Egipto. Quisieron volver a vivir sus vidas de acuerdo a sus propios propósitos y proyectos, no a los de Dios. Y ahí es donde se encuentra el gran conflicto de la humanidad. Ahí es donde se encuentra el problema del hombre. O quieres la voluntad de tu Creador, o quieres tu propia voluntad corrompida que te lleva a pecar contra Él, contra ti mismo y contra tu prójimo, y a acumular para ti culpa para el día en donde la justicia se va a establecer y va a haber una demanda justa contra toda la maldad hecha en este mundo. Por amor a ti y por amor a mí, Dios decidió que no sucediera así. Para que conociera su amor, todo lo que demanda la justicia de Dios contra la maldad del corazón humano fue puesto en la persona de Jesucristo hace como 2000 años, para poder ofrecerte la salvación y el perdón de tus pecados, para que tú entres al reposo de Dios, que no es simplemente el séptimo día de la semana. En realidad eso Dios lo estableció como una norma para Israel, pero el significado espiritual no es la paz de un momento, es la paz de la eternidad, es la paz de que todo está bien con Dios, es el descanso de que Él me ha perdonado y me ha recibido, me ha justificado, me ha salvado. Nosotros no celebramos el sexto, el séptimo o el octavo o el primer día, nosotros celebramos todos los días la liberación y la salvación que Dios nos dio a través de Jesucristo. Por cuestión cultural, pues desde el sábado ya no tienen trabajo algunos trabajan el domingo y el sábado porque lo necesitan, pero la verdad es que el descanso que Dios le ofrece al hombre no es un día de la semana, sino es un día, el día de la salvación, en donde Dios perdona tus pecados y te hace entrar al lugar seguro de su voluntad, en donde tú recibes la paz, el perdón y una vida nueva, en donde comienza una relación entre tú y Dios. Por eso dice así el versículo que está en pantalla: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que eran hebreos a quienes se les dirigió esta carta. Versículo. Viendo la conversión, creían en Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Redentor. El Espíritu Santo, corazones, en cuanto a su decisión de creer. Y aquí es donde está el problema.
Dios nos hace responsables de lo que creemos. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero eres responsable. Hay testimonio suficiente. Si Él mismo ha dicho, cámaras, micrófonos, en cámaras, un hombre esclavo de pecados, infeliz, vacío, y un día una persona me habló de la salvación y me dijo que Dios podía perdonarme y salvarme. Yo lo quería, Él podía hacerlo. Y esa noche escuché, yo le pedí a Cristo perdón por mis pecados. Que entrara en mi corazón, le pedí que tomara mi vida. Y Él lo hizo. Este es mi testimonio, pero yo sé que hay millones de personas por la gracia, es decir, este regalo de salvación. Pero también hay muchas otras que todavía no han querido creer, aunque ya saben la salvación. No sé dónde te encuentras tú. Probablemente no sabías que había una salvación para tu alma, que todos tus pecados ya han sido pagados y que tú puedes ser rescatado de la condenación que merece la maldad. Probablemente no sabías, pero en este momento quiero que sepas que ese es el testimonio que Dios ha dado. Dios nos ha dado la vida a través de su Hijo, Jesús, Jesucristo. Y Él entregó su vida por ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dice aquí que tenemos que tener la actitud correcta ante el valor de nuestras almas. Esa actitud correcta es temer a equivocarnos, temer a fallar, temer a perdernos. Dice que puede ser que entre nosotros haya algunos que ya saben, ya han oído, a lo mejor de mucho tiempo, pero todavía no han entregado su confianza a la obra completa de Cristo, ni tampoco su voluntad al señorío de Cristo. Y están ahí esperando que pase algo. Pero el problema con eso es que el corazón se endurece cuando tú rechazas la verdad. La luz del Evangelio es extraordinaria, ilumina el corazón, nos da esperanza, nos da el valor de enfrentar nuestra culpa y nuestra condenación y nos invita a poner nuestra confianza en el amor de Dios, y esa luz preciosa es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso es muy peligroso rechazarla, porque nuestro corazón se puede endurecer ante la obra del Espíritu Santo y dejarnos en la posibilidad de permanecer en incredulidad. Aún pasa esto en la iglesia. Esta carta de donde estoy sacando este texto está dirigida a un grupo de creyentes hebreos, entre los cuales habría una cantidad tan importante como que se escribió la carta para ellos, de incrédulos, que podían participar, eran simpatizantes, pues más o menos se portaban una ética moral aceptable, los recibieran, pero estaban cuestionando a Dios, estaban quejándose contra Dios, estaban reservando su confianza, estaban esperando un mejor momento. Yo te aconsejo que tú no hagas esto. Dios te ama, todos tus pecados han sido pagados, pero no puede obligarte a creer. Estás invitado a una relación en libertad, una relación con Dios que Él planeó para que tú la disfrutaras. Por eso tienes que decidir hacerlo. También eres responsable si decides no hacerlo, si decides permanecer en la culpa de tus pecados, en la queja y en la confianza en ti mismo y en todo lo que puede implicar eso. El orgullo básicamente es lo que implica. Por lo cual, el consejo de la palabra de Dios es: si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te invita al reposo que ofrece la obra de Cristo en la cruz completa a favor tuyo. El descanso de tu salvación, sabiendo que todos tus pecados han sido perdonados. No sabes lo hermoso que es los primeros días de mi vida cristiana voltear a ver mi culpa que siempre estaba ahí, la conciencia del pecado que siempre está ahí. Por más que hacía para endurecerme y no hacer caso y pensar que me vale o no importa, todo el mundo lo hace y mucho de lo que la gente hace. Ahora ya no tenía que engañarme, ahora yo podía ver mi culpa a la luz del perdón de Dios ofrecido a favor mío en la cruz. Supe que Él me perdonó, sé que Él me perdonó y desde entonces yo tengo paz con Dios y una vida nueva. Vivo en el reposo de la fe, ese sábado al cual Dios invita al hombre a través de Jesucristo, en donde Dios ya hizo toda la obra y por eso Jesús gritó en la cruz cuando
míos fueron completamente pagados. Consumado es. Todo fue pagado. Así que tienes el descanso, ¿verdad? El perdón del pecado. Paz con Dios. Una vida nueva en donde Dios ofrece. No puedes hacer. Eres hoy su voz. No endurezcas tu corazón. Dice, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Es impactante esto. O sea, ellos decidieron no creer. Por eso son responsables. Me refiero a este grupo a los que se refiere el pasaje. Y lo mismo puede pasar hoy. Tú puedes decidir no creer, pero también puedes decidir creer. A tomarle la palabra a Dios y decir, bueno, pues no pierdo nada. ¿Qué tal si realmente Dios me perdona y me transforma y me libra de la esclavitud en la que vivo y me da esperanza y un propósito de vida? Como dicen estos, hablando de lo que Cristo ha en sus corazones. Si tú eres de esos que puedes usar tu libertad para lo correcto, yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador. La obra de Cristo está completa. Ya pagó todos tus pecados. Lo único que falta es que lo aceptes. Tú decides si quieres hacerlo o no, pero sí eres responsable de tu libertad. Por lo cual, yo te invito a que aceptes a Jesús. Es más, podría decirte, te ruego, por amor a tu alma, porque vivir lejos de Dios aquí en el mundo es terrible y en la eternidad es muchísimo peor. Separados de Dios, no puedes hacer nada que valga la pena. Nada bueno, nada verdadero, nada que satisfaga, nada que por lo cual fuiste creado. En cambio, si tú le dejas a Jesús entrar en tu corazón y aceptas la salvación que Él te ofrece, experimentar la libertad más hermosa que hay. No solamente para agradecer y corresponder al amor que se te ha manifestado, sino para conocerlo y disfrutar de Él en libertad. Dios te invita a eso, a recibir a Jesús en tu corazón. Así que, si tú quieres hacerlo, vamos a orar. ¿Qué te parece? Yo te invito a que lo hagas. Ahí en tu corazón, en el lugar donde te encuentras, en tu casa, no sé, donde te encuentres escuchando este mensaje. Si por primera vez lo escuchas o ya tienes tiempo y todavía no has entregado tu vida a Cristo, es una buena oportunidad. Vamos a orar. Gracias, Dios, por el testimonio de tu amor. Gracias por esa obra completa que hiciste para liberarme de la corrupción, de la esclavitud al pecado y del poder del enemigo. Gracias porque lo he escuchado. Gracias porque ahora sé que todo está pagado en la cruz y puedo enfrentar mi culpa a la luz de esta esperanza. Y por eso en esta ocasión, delante de ti te pido perdóname, porque soy pecador, como lo sabemos tú y yo, como lo testifica mi memoria y mis hechos. Por eso perdóname, Dios. Y hazlo, por favor, porque tú me has enseñado que ya fue pagado por mí, en mi lugar, en la cruz, a través de lo que Cristo hizo. Perdóname, Dios, te entrego mi vida, transfórmame, hazme una nueva persona. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La vida es un suspiro que se va. La esperanza es lo que Dios ofrece, un futuro. Y solo es posible a través de la obra completa de Jesús a favor tuyo para reconciliarte con Dios. Si tú lo aceptaste en tu corazón hoy, si en realidad decidiste creer, porque en realidad no vas a creer, pues vas a ser testigo de todo lo que Él dice. Vas a ver la paz de Dios en tu corazón, vas a ese reposo, pagado todo, y que hay una vida nueva para ti. Solamente te aconsejo que lo sigas de cerca, que a la persona que invitaste a tu corazón le permitas guiar tu vida. Él es Dios, Él es Señor, y no puede ser otra cosa. Si tú lo has recibido, tú tienes que comprobar, y Él te puede guiar y te puede confortar y te puede ayudar a enfrentar cualquier circunstancia de tu vida, como lo ha hecho conmigo y con millones de creyentes, por lo cual yo te invito a seguirlo. Para poder hacerlo no es ninguna cosa ocultista, es tan sencillo como abrir la Biblia y comenzar a leerla. Siempre recomiendo el Evangelio según San Juan,
porque Jesús se presenta como Dios y como el Salvador y como la respuesta y la solución. Y es necesario que lo conozcas así. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. La Biblia está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido en 4 evangelios que narran desde 4 puntos de vista distintos la vida de Jesús. Y luego el libro de los Hechos, que es la obra de los apóstoles de Jesucristo, especialmente de Pedro y de Pablo. Y después las cartas que escribieron ellos a los distintos grupos que se fueron formando durante el primer siglo. Y ahí Dios dejó su voluntad. Te recomiendo ampliamente que leas la Biblia. Es una gran pobreza el hecho de que una persona la ignore. Especialmente si tú recibiste a Cristo en tu corazón, es tu legado, es tu herencia. Y Dios quiere que la conozcas. Dios te bendiga. Les invito a que nos conectemos en la próxima ocasión, la próxima cita, el próximo domingo, en esta misma vía, en este mismo canal. Dios los bendiga y pues vamos a alabar a Dios. Dios les bendiga.